Imaginemos que estamos armando un rompecabezas gigante, de 1000 piezas, y de repente nos damos cuenta de que faltan 50. ¿Podemos adivinar la imagen final o el resultado será un auténtico desastre? Bueno, pues en el mundo de la ciencia de datos esto pasa a diario. Se conoce como missing values o valores faltantes. Hoy vamos a destrozar de una vez por todas ese mito de que los conjuntos de datos son impecables y perfectos y descubriremos qué narices hacer cuando nuestra información simplemente guarda silencio. Nuestra hoja de ruta para hoy es bastante clara. Primero, el impacto de los datos sucios. 2. La diferencia entre preparación y exploración. 3. El manejo de estos valores faltantes. 4. La regla de los datos ordenados. 5. El factor humano. Y por último, el sesgo de omisión. ¡Vamos allá! Sección 1. El impacto de los datos sucios. El coste oculto del caos. A ver, los datos no desaparecen por arte de magia, ¿verdad? A veces fallan los sensores o hay el típico error en la recopilación manual. Y ojo porque este caos tiene un precio altísimo. Literalmente, hasta un 60% del tiempo de los profesionales de los datos se esfuma únicamente en limpiar, estandarizar y organizar la información. ¡60%! Es una barbaridad de esfuerzo invertido antes de poder siquiera empezar a crear esos modelos predictivos tan avanzados. Y el impacto financiero, también es severo. Las investigaciones de mercado estiman que nada menos que el 27% de los ingresos de muchas empresas se va por el desagüe debido a datos de clientes erróneos o incompletos. Las inconsistencias arruinan la productividad. Así que, limpiar datos no es el trabajo sucio o menor del analista, es un paso absolutamente vital para cualquier negocio. Pasamos a la sección 2. Preparación versus exploración. Conociendo la diferencia. Existe una diferencia fundamental en nuestro flujo de trabajo que tenemos que tener clarísima. Por un lado, tenemos el análisis exploratorio de datos, lo que llamamos EDA. Esta es la fase inicial donde nos hacemos preguntas y buscamos patrones visualizando la información, pero, y esto es muy importante, sin alterar la fuente original. Es como mirar un mapa. Por otro lado, el preprocesamiento de datos es donde nos remangamos y nos ensuciamos las manos. Aquí modificamos, transformamos y limpiamos activamente esos datos en bruto para que un algoritmo pueda digerirlos sin atragantarse. Básicamente, es la diferencia entre mirar el mapa y asfaltar la carretera. Sección 3. Manejo de valores faltantes. Resolviendo los silencios. Como sabemos, el mundo real rara vez es perfecto. Según manuales oficiales, como el del INE, hay que tener muchísimo cuidado y distinguir el origen de este silencio en los datos. No es lo mismo un no consta, que significa que el dato existe, pero no lo tenemos porque falló un sensor, que un no procede, donde la ausencia es estructural. Usemos un dataset clásico, el de los vuelos. Si un vuelo se cancela, su variable de horario de salida estará vacía. ¿Es un error? Para nada. Es información estructural. El vuelo nunca llegó a salir. Si ignoramos estos matices, rellenamos eso con una media y tratamos todos los silencios por igual, cometeríamos un error técnico gravísimo que sesgaría todo nuestro análisis y destrozaría los modelos. Entonces, ¿qué caminos técnicos tenemos para arreglar esto? Según la documentación de herramientas clave como scikit-learn y Pandas, tenemos principalmente 3 estrategias. La primera es la eliminación, o listwise. Básicamente, borrar toda la fila que tenga un vacío. Pero cuidado con el gatillo fácil. Esto solo se recomienda si los nulos representan menos del 5% de la muestra. La segunda ruta es la imputación simple, que es rellenar ese vacío con la media o la mediana. Y la tercera es la imputación avanzada, donde ya usamos algoritmos un poco más inteligentes para predecir ese valor que nos falta. Y precisamente dentro de esta imputación avanzada, brilla con luz propia el algoritmo KNN, o K vecinos más cercanos. Es una forma súper sofisticada y elegante de llenar esos huecos. Lo que hace el algoritmo es analizar matemáticamente toda la base de datos y buscar los registros que más se parecen a nuestro dato incompleto. Toma esos vecinos, calcula su promedio y lo asigna al espacio en blanco. Es como preguntarles a los vecinos de tu bloque a qué temperatura ponen la calefacción para adivinar la tuya. Vamos a la sección 4. La regla de los datos ordenados, estructurando el caos. Aquí entra en juego un concepto vital de Harley Wickham, los datos ordenados, o tidy data. Para que la información esté verdaderamente lista para ser analizada, cada variable debe tener su propia columna. Fijaos, persona, tratamiento y resultado. Y cada observación única debe ocupar una sola fila. Al tener esta estructura tan limpita, un valor faltante, como ese guión que vemos junto a John Smith, queda claramente aislado e identificado, y lo mejor es que no rompe el resto de nuestro análisis. Todo en su sitio. Sección 5. El factor humano, la complicación en el código. Vale, a pesar de contar con algoritmos maravillosos como KNN, la limpieza de datos sigue dependiendo y mucho de nuestro propio juicio humano. Somos nosotros quienes elegimos qué reparar y qué alertas validar. Y por desgracia la investigación nos da un buen baño de realidad.
Los humanos somos enormemente vulnerables a distorsiones y sesgos cognitivos. Al final del día, no somos máquinas. Fijaos en un ejemplo clásico, la heurística de representatividad. Es súper habitual toparse con un dato que nos parece un poco raro a simple vista y automáticamente, ¡boom!, asumimos que está mal. En la ciencia de datos, esto hace que a veces rechacemos información que es perfectamente válida, solo porque en la superficie parece atípica. Al hacer esto, estamos alterando la verdadera distribución del conjunto de datos. Básicamente, destruimos información valiosa por un prejuicio nuestro. Y luego tenemos el peligroso sesgo de automatización. Esto pasa cuando confiamos ciegamente en una herramienta tecnológica. Imagina que el sistema te recomienda un cambio para limpiar un dato y tú le das a aceptar casi en piloto automático, incluso cuando tu sentido común o tu conocimiento del negocio te están gritando que el algoritmo se está equivocando de lleno. A veces olvidamos que la máquina también falla. Llegamos a la sección 6. El sesgo de omisión. El peligro de la inacción. El sesgo de omisión es, literalmente, el peligro de quedarse de brazos cruzados. Mucho ojo aquí, imputar datos no es gratis, porque podemos introducir sesgos artificiales. Pero es que cuando la mente humana se enfrenta a la incertidumbre, los analistas a menudo prefieren la aparente seguridad de dejar un espacio en blanco por miedo a equivocarse. Nos da pánico actuar. Y no nos damos cuenta de que, muchísimas veces, ese silencio es una pista fundamental, y dejar el vacío hace muchísimo más daño al análisis predictivo que intentar una corrección plausible. En resumen, la psicología se entrelaza de forma inevitable con nuestro código. Las presentaciones engañosas nos confunden con falsos positivos. Las sugerencias externas nos anclan. Nuestro cerebro rechaza lo atípico. Y encima, la duda nos paraliza. Lo más loco de los estudios, que todas estas tendencias psicológicas persisten sin importar si eres un analista novato o el mayor experto técnico de la empresa. Esto nos demuestra que el sesgo al limpiar datos es una condición humana estructural. Para concluir, os dejo con una reflexión. ¿Están los algoritmos realmente limpiando los datos o simplemente están ocultando nuestros propios sesgos humanos? Dominar los valores nulos es exactamente lo que separa a un analista de datos junior de uno verdaderamente senior. Entender nuestra propia mente marca la diferencia entre un análisis pobre y uno robusto. Pero esto no acaba aquí. Mañana veremos el día 3, Ingeniería de características. Suscribíos para no perderos cómo podemos crear variables que no existen todavía. Nos vemos en la próxima.